Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, con sueño. Buenos días, profe. Muy buenos días, Nati. Esa es la idea, que estemos supremamente bien. Buenos días, profe. Dani, buenos días. Profe, hola, buenos días. Buenos días, Doris. ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra, profe. Sí recibió mi taller. Sí, Que ese tú. día tuve problemas con el internet y no me quería como coger bien. Tenía como la Ya. duda. Ya, sí. No, pero sí, recibí tu correo. No, ok. Vale. Las noticas de seguimiento, ¿para cuándo nos dice? Yo creería que en el transcurso de esa semana ya se las estoy compartiendo. Perfecto. En el transcurso de esa semana ya se las estoy compartiendo. Bueno, allí al WhatsApp les acabé de mandar una información que ustedes la conocen ya, pero nos piden entonces que se la compartamos nuevamente a ustedes. Es la información respecto a las cuentas de ahorro de la universidad para hacer transferencias y para hacer los pagos pues, de las cuotas, ¿cierto? Si no pagamos, ¿no nos dejan hacer los parciales? Hoy, la verdad, no sé. Y aquí se lo estoy mostrando, ¿cierto? Sí. Sí. Nos muestran ahí lo de las cuentas de ahorro para hacer las transferencias, pero pues a mí no me han dicho que no les haga parciales. Lo que sí han dicho es que, bueno, que se les mande la información, y la verdad es que para mí me quedaría muy difícil depurar pues como la lista de quién sí y quién no. Así, entonces yo coloco el examen ahí para todos. Eso, aquí entre nosotros, independientemente de que digan que si, que no, que el que no ha pagado no va a hacer el examen, no, yo la coloco a todos. Ya después miramos lo de los pagos. Miramos lo de los pagos, cómo se organiza. Sí. No, mentira, hay que pagar, Sí, exacto. Sí, tenemos compromisos, pero también Claro. sí, hay que mirar cómo se solventa. Bueno, para empezar, entonces les quiero preguntar sobre cómo van con el trabajo. ¿Cómo van con el trabajo de la base de datos? Hola. Bueno, Profe, yo yo la ya verdad, empecé, profe. Eso sí, no lo he Hoy escuchado. estoy intentando Sí, hacerlo. Nata, ¿tenías una pregunta? profe, que yo todavía no he empezado. Estaba esperando como ver esta clase porque tengo como dudas. Sí, profesor, también yo quisiera que, buenos días, yo quisiera Buenos que días, Nata. nos tratábamos como de pronto que usted nos diera un ejemplo para resolver un punto para nosotros más o menos guiarnos, así como hemos hecho en los trabajos anteriores. Yo que pensaba que no le iba. Buenos días. Buenos días. Profe, lo de que yo le pregunté de la clase que usted graba, ¿usted sí la montó? No la he montado. No la he montado. Ya. Lo O que sea, la verdad, yo creo que ahí se me resuelven las dudas, no que no me acuerdo de cosas. Ya. Lo que pasa es que eso demanda mucho tiempo, entonces eso es lo que no he podido No, hacer. claro, me imagino. Porque, bueno, en la clase, cuando en ese momento se está grabando la clase siempre, entonces cuando termina el video, se empieza a hacer entonces una conversión. O sea, Zoom hace una conversión, me guarda entonces el archivo. Aquí hay algunas clases pues, que ya yo las he subido a la página de YouTube. Porque de aquí entonces sí me toca después pasarlas a la página de allá. Bueno, entonces mire. Entonces la convierte Zoom. Bueno, después que el Zoom la convierte, entonces yo con un editor tengo que convertirla a un formato que la lea YouTube. Y después
subirla a YouTube y ahí, o sea, entre esos dos lados, más o menos, por un solo videito de estos, un video con de 50 minutos, ¿sabes? Demora hora y media, 2 horas haciéndolo. Entonces eso es lo que demora, lo que le quita a uno como tiempo. Pues por eso, miren, no he Ya. subido todas las clases. Pero sí, yo se los voy a subir para que ustedes tengan ahí cómo se hace entonces lo de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Sí. Que es lo que, Pues yo digo que con esa clase, pues a veces me resuelven la duda. Porque sí, hay claro. cosas que no me acuerdo. Listo, vale. Bueno, yo les puedo mostrar aquí un momento entonces una información, miren. En un momento les voy a dejar de compartir pantalla un momentico, voy a abrir un documento acá para mostrarles más o menos qué es lo que yo quiero que ustedes me hagan con ese trabajo. Profe, qué pena. Hola, Julie. Es que acabé de entrar y estoy como perdida, no sé cuál trabajo. Listo. Yo aquí no te puedo decir que estamos en la carrera 20, troncal del 7, no, estamos, mentiras. Sí, ya te voy a decir cuál es el trabajo, ya te lo voy a mostrar. Bueno, profe, gracias. Con gusto, Julie. Bueno, miren, vamos a empezar con Julie, ahora sí. Profe, venga, yo le hago otra pregunta. Usted ahí, pues yo veo en su página lo de la base de datos, pero se acuerda que yo le dije en la clase pasada que si nos puede hacer el favor para que nos desglosara qué era, o sea, específicamente qué era lo que teníamos que hacer punto por punto, porque ahí solamente veo que está lo de la base de datos, pero no dice... Listo, aquí la tengo. Abrir la página. Sí, eso es verdad. Aquí entonces les explico. Bueno, Sí. entonces, Julie, vamos entonces a entrar a la página, ¿cierto? Estadística descriptiva. Aquí está la explicación entonces de lo que es el trabajo. Vamos a mirar si está completo. Bueno, aquí. Listo, entonces la guía número 5 de lo que estamos hablando hoy, Julie. Eso es datos agrupados, información para el próximo parcial. Entonces vamos a ver un documento donde se desarrollen los siguientes ítems. Entonces, aquí lo repito, habrá un documento donde se desarrollan los siguientes ítems. Entonces, primero, vamos a clasificar cada una de las variables de la base de datos en cualitativas y cuantitativas. O sea, cuando ustedes descargan esa información, les aparece a ustedes, ya pues les mostré una base de datos, les voy a mostrar antes para Yuri un momentito, para que me la pueda ver. Listo, entonces ustedes, la información que les aparezca allí, se la van entonces a organizar. Si es una variable cualitativa o una variable cuantitativa. ¿Sí? Recordemos que eso fue lo que trabajamos también en lo del primer parcial. Vimos lo que eran tipos de variables. ¿Sí? Miren, cuando se lo descarga, entonces les abre, esa es la base de datos. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables a las que yo hago alusión aquí? Entonces es edad, o sea, la edad es una variable de qué tipo, cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. El género. Cualitativa, ¿cierto? Y es nominal, hombre o mujer. Sí, hombre o mujer. Eso no tiene orden, simplemente nomina. Bueno, aquí satisfacción del cliente. Entonces dice muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, poco insatisfecho, nada insatisfecho. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Nominal u ordinal. Profe, ordinal no, va de orden de mejor. De muy satisfecho a De muy satisfecho a nada satisfecho, eso es. Exacto, entonces esa es una variable cualitativa ordinal, tiene un orden. ¿Cierto? Miren que esa hombre-mujer no tiene orden, porque pues aquí no podemos decir que cuál es más importante o cuál es primero, el hombre o la mujer. ¿Sí? Listo. El número de paradas que hacen los transportadores. Cuantitativa, exacto. ¿Y es discreta o continua? Discreta. Discreta, porque usted hace una parada, usted cuando va de viaje hace una parada, 2, 3, 5, usted no hace 3 paradas y media. No cuenta así, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que hacer en ese primer punto. O sea, cada variable, clasificarla entonces si es cualitativa o cuantitativa, ¿cierto? Las variables que sean cuantitativas indican cuáles son continuas y cuáles son discretas. Ahí no hay ninguna que sea discreta, continua. No hay ninguna que sea continua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos del tiempo
del tiempo, la duración en horas, mire que está en horas, está completo, nadie tiene aquí 21.5 o punto algo, ¿no? Todas son horas completas. Ok. Todas las variables que sean cuantitativas en este taller son discretas, no hay ninguna continua. Listo. Ahora sí, punto 2. Ya cuando la hemos organizado, elabora una tabla de frecuencias que resuma la información para cada una de las variables de la base de datos. Ya, esto de la variable de tablas de frecuencias, entonces es hacer esto, por ejemplo. Supongamos, mire, ese es lo del día de la semana. ¿Sí? Mire, este día de la semana dice entonces que es una variable cualitativa ordinal, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿qué dice entonces? Esta es la característica, pues, como de la información, cómo está organizada. O sea, el domingo es el día 1, el lunes es el día 2, martes día 3, y así sucesivamente hasta el sábado día 7. Y esta es la tabla de frecuencia. ¿Sí? Entonces, el 1, que es el domingo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces cuántos viajes se hacen el domingo? A un solo viaje. ¿Sí? Entonces, el porcentaje que representa, la frecuencia acumulada y la frecuencia, bueno, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, quizá en desorden como nosotros la presentamos, la frecuencia absoluta acumulada y la relativa acumulada. ¿Sí? Entonces, el lunes se hacen 53 viajes, entonces eso equivale al 53%, bueno, y se van acumulando acá, ¿cierto? Eso es la tabla de frecuencia. Si nos piden un gráfico, antes ustedes pueden hacer entonces un gráfico como este. La cantidad de entregas a la semana por la empresa SA según el día. Esa es la misma información. Profe, o sea que habría que hacer, en el primer punto piden pues lo que se mostró de los días de la semana. Exacto. En primer punto, O sea, se hace la tablita. variable. Exacto, aquí Hay que colocar la tablita. O solamente se puede. No, la primera solamente lo de las variables y la segunda es la tabla. las tablas para cada tipo de variable. Okay. Ah, ya. Listo, miren, aquí hacen una claridad. Aquí hay una claridad. Usa la tabla más conveniente para cada caso. ¿Cómo así? Por ejemplo, en esta que les estoy mostrando de días de la semana, las tablas están de frecuencias normalitas, ¿cierto? Tablas de frecuencias normales. No hay tablas, no, aquí no se está agrupando. Pero si miramos la base de datos, yo les decía a ustedes, miren, por ejemplo, la edad, ¿cierto? La edad, hay alguien por aquí que tiene 74 años, aquí también tiene 74 años, y hay alguien por ahí que tiene 20 años. Él como más jovencito de eso, miren, que está, 20 años. ¿Sí? Entonces, para hacer una tabla de frecuencias así, entonces nos va a quedar desde 20, por ejemplo aquí, sería entonces desde 20 hasta 74, entonces la tabla va a quedar muy larga. Entonces, en ese caso, esa tabla es mejor hacerla por intervalos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la edad. Entonces, por eso yo, en este punto, les digo, usa la tabla más conveniente para cada caso. La tabla con datos no agrupados o tabla con datos agrupados. Entonces, les decía yo la clase pasada, cuando el rango de los datos es mayor de 20, mejor hagan tablas agrupadas. ¿Sí? Es más conveniente hacer tablas de datos agrupadas. Si el dato es mayor, el rango es mayor de 20. Entonces, aquí les voy a mostrar el pastelito. Mire, por ejemplo, esta es la edad. Esta es la tabla de datos agrupados para la edad. Entonces, mire que da desde 20 a 27, de 27 a 34, ya sabemos cómo se construyen los intervalos, ¿cierto? Sacamos el rango, aplicamos la fórmula de Suger, ¿sí? Y por último, entonces sacamos la amplitud. Entonces, así nos va a quedar más o menos en esa tabla de datos para la edad de los conductores. Entonces, miren que cuando hacemos entonces esa tabla de datos agrupada, entonces podemos hacer entonces un gráfico. Este gráfico tiene un nombre particular. Y miren que el de anterior, las barras estaban separadas en los días de la semana, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta? Les muestro acá otra vez. Miren que las barras aquí están separadas. ¿Sí? Para cada día se representa una barra. Aquí las barras están juntas. Eso tiene que ver con respecto a lo del intervalo. O sea, ¿por qué? Porque es que dice, Una pregunta, ¿se debe hacer las gráficas con esas de barras en todas las variables? Ah, ya le voy a mostrar eso. Buena pregunta, ya le voy a indicar por qué le estoy mostrando la gráfica. Pero entonces aquí tengo que explicar eso. Mire, por ejemplo, como ese es por intervalo, entonces ese va desde 20 a 27. Hasta menos de 27, ¿cierto? La siguiente barra va
desde 27 hasta menores de 34. Entonces, mire que aquí el 27 y 27 se repiten los dos, ¿no? O sea, estos son hasta menores de 20. Encima. Exacto, y esa es de 27. Entonces, es para mostrarles que eso va continuo, ¿sí? De que eso es que esos son intervalos. Entonces, ese intervalo que aparentemente termina aquí en 27, arranca el siguiente intervalo en 27 y termina en 34, hace termina en 34 y arranca el siguiente en 34, y así sucesivamente. ¿Sí? Que eso no pasa en las barras de frecuencia anteriores, cuando las tablas no son agrupadas, simplemente colocan barras por separado o hace otro tipo de gráfico. Esto de pronto le sea admisible. Listo. Entonces, ¿por qué les muestro eso? Porque, gente, para las variables con tablas con gráficos, para las variables con tablas de gráficos para datos no agrupados del ítem anterior, calcula las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Qué quiere decir esto aquí? O sea, si aquí encontramos una tabla de datos no agrupados, o sea, solo para tablas de datos no agrupados, a esa le calculamos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Media, mediana y moda. ¿no? Moda. ¿Y las de dispersión? Rango, desviación. Exacto. Rango, desviación típica, varianza, covarianza y coeficiente de desviación de Pearson. Ese solamente, todo eso solamente se calcula para las que no son, para los datos no agrupados. Solo para los datos no agrupados. El punto 3. ¿Sí? El punto 4, ahora sí, Doris, mire, elabora gráfico correspondiente a cada tabla y construye una conclusión apropiada para cada uno de ellos. O sea, una conclusión. Que vamos a hacer el gráfico y van a elaborar una conclusión. ¿Qué es una conclusión? Mire, si yo tengo este dato, esta gráfica aquí, entonces, ¿qué podemos decir de estos gráficos? O sea, ¿qué leen ustedes aquí? Mira, aquí dicen rango de edades, aquí dicen el número de conductores. ¿Qué me pueden leer ustedes de aquí de este gráfico? ¿Qué representaría esa información? Bueno, pues los conductores entre 20 y 27 son 20. Exacto. 27 y 34 son 6, entre 34 y 41, 13 y así sucesivamente. Exacto. Entonces, una conclusión sencillita puede ser esa. Que la edad de los conductores, o sea, la mayor cantidad de conductores con una edad entre 20 y 27 años, son 20 conductores. Eso es. ¿Sí? Listo. Si uno mira entonces aquí la tabla agrupada, ¿sí? Mire que aquí la tabla para datos agrupados es esta. Entonces, aquí son 100 conductores. Entonces uno podría decir, hasta aquí van 52, ¿cierto? Y ese va entonces hasta el intervalo que llega hasta menores de 48. Porque ya luego entonces va hasta 55, entonces ya estos son ya conductores ya bastante de edad. Entonces uno podría decir, el 52% de la población, o el 52% de los conductores, tienen una edad menor a 48 años. Eso es una conclusión. ¿Sí? 52. Profe, eso usted lo hace en Word. Las hago en Excel y después las paso a cada Word, sí. Ah, ya. Eso. 52% de la población tiene una edad menor de 48 años. Ya, eso es una conclusión casi que general de todo eso. O sea que más de la mitad de los conductores, un poquito más de la mitad de los conductores, están 48 años, y 48 años es una edad todavía prudente, ¿cierto? Buena pues para trabajar, porque se supone que de 55 en adelante, en el caso de las mujeres, aquí, de 55 o 57 en adelante ya es para que sean pensionados. ¿Cierto? Entonces, si sumamos estos tres intervalos, 15, esta frecuencia, perdón, 15, 10 y 13 estaría entonces 38. O sea, el 38% de los conductores de esta empresa ya están en edad de jubilación. Mira, esa es otra conclusión. ¿Sí? Eso nos permite entonces la tabla o los gráficos. O los gráficos pues, que tenemos allí. Entonces, uno ya lo que hace es escribir la conclusión ahí. Eso es una conclusión. Pues yo les pido una sola. Aquí hay varias. Bueno, aquí les estoy dando mucho pastel. Listo. Ahora sí. Entonces, en la página, ustedes van a encontrar, pues ya les decía antes, la base de datos, ¿cierto? Y aquí están las indicaciones. Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, quinto punto. Para las variables con datos de frecuencias agrupadas, solo para datos de frecuencias agrupadas, o sea, la tabla con datos agrupados, calcula las medidas de tendencia central e interpreta la media en cada caso. Aquí lo de la media en cada caso no, es una conclusión también.
Ese que interpreta la media, no, eso es simplemente básicamente, es lo mismo que acá. Y dar una conclusión antes de la tabla. Entonces, vamos a hacer también la gráfica de esta tabla de datos agrupados y vamos a hacer las medidas de tendencia central. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Media, mediana y moda. Solo para las gráficas, pastas de frecuencias agrupadas. O sea, de las que le mostré, por ejemplo, esta que es la de la edad de los conductores, me perdió. Esta, por ejemplo, ¿sí? A esa entonces le van a calcular las medidas de tendencia central. ¿Sí? Porque esa es una tabla para datos agrupados, está por intervalos. Listo. Ese es el trabajo. Entonces, si usted lo elabora en un documento de Word, lo pueden dejar en Word o lo pasan a PDF y lo suben acá por aquí por la plataforma. La fecha de entrega, 13 de mayo. ¿Cierto? Miércoles 13 de mayo, entonces tenemos tiempo como para hacerlo. Listo. Algo que de pronto no hemos hecho claridad nosotros es sobre los tipos de gráficos. ¿Sí? Los tipos de gráficos. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles pues como hoy. Entonces, ¿qué son los tipos de gráficos? Y cuándo entonces se puede utilizar uno u otro tipo de gráfico. Entonces aquí, pues bueno, cuando hablamos de un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, ¿cierto? La idea del gráfico es que se permita entonces leer la información de una forma más clara, precisa, que el lector que vea el gráfico, ya se lo habíamos dicho en la parte presencial también, que el lector cuando vea el gráfico logre interpretar la información. ¿Sí? Por eso entonces dice que debe ser sencillo, claro y preciso, y que no debe inducir a errores. ¿Sí? Listo. Hay diferentes tipos de gráficos. Entonces, por ejemplo, los gráficos se pueden tener en cuenta, se pueden hacer de acuerdo como al tipo de datos. Hay variables que son cualitativas, ¿cierto? Y variables que son entonces cuantitativas. Las cualitativas acá llaman ordinales y categóricas, ordinales o nominales. ¿Sí? Y las cuantitativas, entonces tenemos que ya son las discretas o las continuas. Esas discretas son números enteros, continuos, entonces que va por intervalos. O sea, cuando hablamos con números decimales. ¿Sí? Me interesa aquí, los gráficos. Para los gráficos, por ejemplo, entonces hablamos de gráficos de barras. ¿Sí? Es un tipo de gráfico. Un gráfico de barras es una representación gráfica de un eje cartesiano que se pone la frecuencia de las variables cualitativas o cuantitativas. O sea, si hacemos un gráfico de barras, ¿qué se grafica? La frecuencia puede ser la frecuencia absoluta, básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan de unos cereales, ¿sí? Cebada, trigo, avena y la frecuencia de cada dato. Entonces, eso es lo que se grafica. Cuando los datos son así tan grandes, entonces uno coloca una representación aquí que eso se puede colocar en miles, o en millones, o en billones, de acuerdo pues con la información. Porque si uno coloca pues el número con toda la cantidad entonces la barra va a quedar exageradamente alargada, no se va a visualizar bien. Entonces por eso uno coloca connotaciones, ¿sí? Para indicar entonces que resume la información. Connotaciones como de millones o de miles. Listo. Este es un gráfico de barras vertical. ¿Sí? Por eso se llama también como gráfico de columnas. Hay otro gráfico de barras, que es el horizontal. ¿Sí? Realmente en Excel, por ejemplo, ese se llama gráfica de barras y este le llama gráfica de columnas. ¿Sí? Así se llama en Excel. Pero entonces, por acá normalmente uno le llama, o de forma cotidiana, entonces gráfica de barras vertical, gráficas de barras horizontales. Hacen la misma representación. ¿Sí? Se hace la misma representación. Pero miren, entonces que la lectura, bueno, igual, si uno lo ve aquí en ese vertical, es comprensible, ¿cierto? Si el caso es lo hacen de forma horizontal. ¿Sí? Listo. Hay otro tipo de gráficos. Si no me lo está mostrando todo. Aquí. Cuando se habla antes de diagrama de barras, ¿cierto? Hay otros tipos de gráficos que uno le puede agregar a las barras. Y es entonces colocarles un punto
en cada barra, un punto en cada mitad de la barra, y entonces trazamos un polígono. Eso entonces, si solamente dejamos la línea, sería entonces gráfica de polígono. Entonces uno puede colocar la barra y colocarle entonces allí y agregarle entonces la línea poligonal para mostrar entonces como la información, cómo se comporta, cómo el comportamiento de la información de la gráfica. Este otro gráfico, este tipo de gráfico se llama histogramas. Los histogramas se utilizan entonces con variables continuas o agrupadas en intervalos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si ustedes tienen la variable de datos con datos agrupados, entonces ustedes, el gráfico que van a elaborar allí es un histograma. ¿Sí? Pero el histograma, ¿qué es básicamente? Es un polígono de frecuencia uniendo todos los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos. En otras palabras, es esto. Y miren, cuando hablamos de frecuencias para datos agrupados, miren, aquí están los intervalos y están las frecuencias, solamente la frecuencia absoluta. Intervalo y frecuencia absoluta. Entonces, nos va a representar entonces el intervalo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, aquí no nos escriben todo el intervalo, sino simplemente de dónde arranca hasta dónde termina. Entonces, por ejemplo, desde 41 a 47, 41 a 47, ¿cierto? 47 a 53. O sea, no nos colocan todo el intervalo como les mostré en un ejercicio anterior, sino que simplemente nos colocan el inicio, ¿sí? El límite inferior de cada intervalo, que es ahí entre donde arrancaría el siguiente. ¿Sí? Eso es lo que es un histograma, y viene que se utiliza básicamente para, repito, para cuando trabajamos con intervalos, con datos de frecuencias para datos agrupados. Otra forma de mostrar los intervalos es si hacemos no la frecuencia absoluta, sino la frecuencia acumulada, acumulada. El gráfico nos va a quedar entonces de esa manera. Eso lo que nos representa entonces es que, bueno, en ese intervalo teníamos apenas entonces menos de 5, hablemos por ejemplo de 5 pesos, ¿cierto? Entonces tiene los 5 pesos, este segundo intervalo tiene los 5 pesos del anterior, más lo que lo supera es, y así entonces se van acumulando, ¿sí? Se va acumulando. Por ejemplo aquí nos da más o menos un poquito más de 10, este segundo intervalo, eso lo vemos desde acá. Entonces aquí tengo 4, más este que son 7, entonces daría 11. ¿Cierto? El segundo intervalo, la suma de esos dos daría 11, que es lo que nos está mostrando entonces aquí, ese intervalo. Listo. Otro tipo de gráfico es el diagrama de sectores. Entonces es un diagrama empleado fundamentalmente para variables cualitativas. Ojo aquí. Diagrama de sectores se utiliza para variables cualitativas. Las modalidades se representan en círculos divididos entonces en sectores. ¿Y cómo se hace eso? La frecuencia relativa, ¿sí? Se multiplica la frecuencia relativa de cada dato por 360 grados. O sea, si yo tengo mi tabla de frecuencias completa, te tomo la frecuencia relativa y la multiplico por 360 grados y me va a dar entonces la amplitud. Pero eso no tenemos que hacerlo nosotros. Eso si lo hacemos a mano, pero si lo hacemos en Excel, simplemente tenemos la tabla completa y Excel le decimos a nosotros que nos elabore el diagrama diagrama circular y nos da, o el de sectores, y nos resultaría la información. Entonces miren que aquí está. Y entonces nos dice, bueno, en ese un ejemplo, bueno, para Andalucía, Comunidad Autónoma de Andalucía, el nacimiento. El número de alumnos es 19, bueno, esa es la representación, la ampliación entonces en grados. Entonces eso es lo que nos muestra entonces acá, de Andalucía. Y miren que nos muestra, uno le agrega estas leyendas, y en el uno puede agregar esa leyenda, entonces aparece la información del porcentaje que representa cada uno de los sectores. ¿Sí? El porcentaje que representa cada uno de los sectores. Miren que si es una variable cualitativa, entonces es de fácil lectura. Listo. Hay variables, como esa por ejemplo, un estudio hecho entre 100 alumnos universitarios elegidos al azar sobre el número de días a la semana que practican alguna actividad física, viene dado por la siguiente tabla. Mira, aquí hablamos del número de días a la semana, entonces, bueno, que no hacen deporte, lo hacen un día a la semana, 2 días, 3 días, 4 días. Eso es una variable que es de tipo cuantitativa, ¿cierto? Cuantitativa.
Esta se puede entonces trabajar con diagrama de barras, como nos muestran acá, o también se puede hacer entonces con un diagrama circular o diagrama de sectores. Esta es una torta, se le llama. Cuando las variables, por ejemplo, cuando una torta se utiliza entonces, o un diagrama circular se utiliza para variables cuantitativas, cuando son poquitas variables, poquitos datos. Por ejemplo, aquí son apenas 8, ¿cierto? Lo recomendable es que no pase, que estos sectores, por ejemplo, no sean más de 5 o de 6 sectores. Porque si son muchos sectores, les van a quedar muy pequeños, muy pequeñitos cada fraccioncita, entonces va a ser difícil de leer. Entonces, para eso se utilizan mejor diagramas de barras. ¿Sí? Esa es una recomendación que se hace siempre cuando trabajamos con diagramas de sectores. Listo. Otro tipo de gráfico que se utiliza en estadística son los pictogramas. Esto lo utilizan muchos, o lo han visto ustedes con sus hermanitos menores o sus niños. En las escuelas se utilizan mucho los pictogramas. Es una forma de representar a través de gráficos, de dibujos. ¿Sí? De acuerdo como la cantidad. Entonces, por ejemplo, miren aquí. Partidos empatados, 7. Entonces, miren el balón, el tamaño del balón. Partidos ganados, 10. Entonces, miren que es mayor. Y partidos perdidos, 5. Entonces, si miren que 5, como es un número menor que 7, entonces el balón también es más pequeño. Pero eso no daría como una buena interpretación de pronto. En algunos casos lo que hacen es entonces repetir. Bueno, si son 7 partidos empatados, entonces colocan 7 peloticas. Si son 10 partidos ganados, entonces colocan 10 peloticas. Y partidos perdidos, 5, entonces colocan 5 peloticas. ¿Sí? Eso es una forma, pues, como de hacer la frecuencia absoluta, pero repitiendo pues, el gráfico. Y ahí en ese caso todos con el mismo tamaño. Listo. Estas son muy particulares porque estas nos representan entonces, nos dan la información de dos variables, pero están segregadas, están separadas. Y eso se considera de pirámides de población. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio que nos muestra acá, nos estamos mostrando entonces la edad de los hombres y la edad de las mujeres por separado. ¿Sí? Por separado. Entonces, por ejemplo, esa barra aquí en la parte vertical, vemos entonces la edad de los hombres y en la parte derecha entre las barras, entre la edad de las mujeres. Entonces dice que entonces, por ejemplo, que las mujeres entre 10 y 20 años, entonces son más o menos 90 mujeres. Y los hombres entre 10 y 20 años, entonces que son más o menos 75, 76 más o menos. ¿Sí? Es una forma de leer. O sea, comparando entonces por género la edad. ¿Sí? Es por género la edad. Y miren que está entonces en intervalos. Está por intervalos. Igual entonces, aquí entonces también nos muestra por frecuencia. ¿Sí? La imagen. Entonces, cuando se realiza la orientación correspondiente a edades de población, ¿qué se hace? Se cambia entonces el eje Y por el eje X para obtener las llamadas pirámides de población, que son más que 2 histogramas a izquierda y derecha para hombres y mujeres. Entonces, cuando hay histograma, entonces, claro, son barras de frecuencias que son apilonadas. ¿Listo? Otro tipo de gráfico, no muy común, pues este no lo vamos a utilizar nosotros, pero sí se ve, son los cartogramas. Este sí ha sido muy común para nosotros, estos cartogramas. Justo ahorita están siendo muy comunes, porque todos los días nos dan un reporte de cómo está el comportamiento entonces del coronavirus, ¿cierto? En Colombia. Esa imagen que nos mandan todos los días allí de esa información es un histograma. Eso es un histograma. Allí nos dicen entonces la cantidad de población general que está pues como infectada, contagiada y dónde está ubicado entonces cada uno de los datos. Este, por ejemplo, es un histograma sobre la urbanización y el mundo atendiente de la industrialización. Entonces, ¿estos qué son? Son gráficos que representan, pero se representan dentro de un mapa. ¿Sí? Dentro de un mapa. Otro caso particular de los histogramas y los polígonos de frecuencia es el climograma. Eso se utiliza básicamente entonces para mostrar la variación del clima. ¿Sí? Entonces mire que tanto es un histograma porque nos muestra entonces las barras que están agrupadas y es un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias entonces es como los puntos que están demarcados allí para mostrar la variación de temperatura y el nivel de las lluvias.
¿sí? Pues eso entonces lo que son más o menos como los tipos de gráficos pues, que vamos a utilizar. Entonces tengan en cuenta que para cada variable que estamos trabajando en nuestra base de datos, hay que conseguir entonces un gráfico. Y el gráfico la idea es que sea lo más acorde a la información que estamos teniendo acá. Listo. Profe, ¿existe alguna posibilidad de que nos comparta ese archivo de los gráficos y eso? Sí, claro, yo se los mando. Yo se los mando enseguida por el grupo de WhatsApp, les mando entonces los tipos de gráficos para que ustedes los puedan. Perfecto, profe. Bueno. Por más que uno tome de pronto la fotico ahí, no. Sí, claro, no, yo se No las alcanza comparto. a cortar. Vale. ¿Cómo? ¿Alguien hizo alguna pregunta? Hola, ¿alguien hizo una pregunta? No, profe, acá mi niñita que estaba hablando también tiene clases virtuales. Listo, bueno. O sea, están viendo la información, empecemos entonces, o sea, de cada columna de estas, de cada variable, empiecen, bueno, esta de conductores no, ¿cierto? Porque esa simplemente es como la organización de los datos. Son tantos conductores, el conductor número 1, número 2. Eso no se hace tabla ni nada por el estilo. Empezaron desde género. Entonces, empiecen entonces a hacer esta, la tabla de géneros, la tabla de la edad, la tabla de, ¿sí? La tabla entonces de número de paradas en la vía. O sea, empiezan a construir las tablas y ahí se van a dar cuenta ustedes entonces dónde van a estar las dudas. Entonces, cuando surge alguna duda, me la pueden preguntar entonces por el WhatsApp, por el personal, o la pueden preguntar al grupo. Sí, si es una duda, pues pueden preguntar al grupo para que cuando yo le responda a esa persona, pues, al grupo le llegue también como la respuesta. Y entonces, puede ser la duda, puede ser compartida. ¿Cierto? La duda que tiene Doris es la misma duda que tiene Natalia. Entonces, si Doris hace la pregunta, Natalia también ya le estoy contestando la pregunta, la duda que tiene, ¿cierto? Entonces, lo hacemos por el grupo. O me la hacen por el personal y yo miro entonces si es necesario que se comparta por el grupo y yo respondo por el grupo entonces. Bien. Recordemos, este trabajo es el parcial, ¿cierto? Este trabajo es el parcial. Por eso dice allí en la página que tenemos plazo hasta el 13 de mayo, que es el día del parcial. Pero pues hasta las 11:55. ¿Sí? Para hacer la entrega simplemente te damos clic acá en el botón, o sea, ya tienen la experiencia. En el botón y suben entonces el archivo de Word o de PDF. Esto está cerrado. Seleccioné fue el anterior. Listo, yo lo corrijo para que sea la guía número 5 y que quede abierto. Entonces, suben el archivo en Word o en PDF para que no van a tener pues, inconvenientes allí. Y les dije que el trabajo era en pareja, ¿cierto? Yo les había informado, el trabajo lo pueden hacer en parejas. Ustedes se pueden reunir por WhatsApp. WhatsApp ya hace videollamadas. O se pueden reunir por Skype, por Zoom. Ustedes pueden tener su cuenta de Zoom y hacer videollamadas. Es muy facilito, muy sencillito. Y trabajan entonces en grupitos, en parejitas. Nos queda menos de un minuto. Se nos va a cerrar la sesión. Vamos a cerrarla y nos conectamos con el mismo link, por favor, ¿ya?